palabra predicada, porque nos corriges, alientas a esforzarnos, para nuestra vida, a renovar nuestras prácticas, nuestras intentamos que sigas dando en nosotros, que sigas siendo nuestras acciones, dándonos mayor entendimiento, gracia, obra mediante a la luz de lo que vamos a estudiar, tú puedas llevarnos a admirarnos de manos para explicaciones, que para palabras que dar, Señor, puedas aclarar nuestra tarde, Señor. Nos estamos continuando con el capítulo 8 de nuestra confesión de Cristo el Mediador. Y hasta ahora el tema de de la de Cristo en 4 partes. Van a recordar que en la párrafo 1 hablamos de la preordenación del mediador. Párrafo 2 hablamos de su encarnación. Párrafo 3 hablamos de cualificaciones para cumplir su oficio. Del párrafo 4 al párrafo 10 hemos estado viendo la ejecución de Cristo. Que ahora nos encontramos en esa cuarta parte de nuestro capítulo, que es la ejecución del oficio de Cristo. Como parte de la ejecución del oficio de Cristo, ya vimos en el párrafo 1 una descripción histórica de la mediación. No mal recuerdo, la vimos. En el párrafo 4, después en el párrafo 5 hablamos de la mediación, del resultado de la mediación, que es la reconciliación entre Dios y los hombres, párrafo 5. Y luego la semana pasada en el párrafo 6 vimos la manera en la que esta reconciliación que obró el mediador se aplicó a los santos de la antigüedad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya se había mencionado anteriormente, párrafo 2, que es cómo la unidad de las dos naturalezas en la persona de Cristo es aplicada a las obras de la redención. Recordemos que ya en el párrafo 2 el hermano David nos explicó este concepto de las dos naturalezas de una persona en Cristo. Es decir, en este párrafo vamos a considerar cómo estas dos naturalezas de Cristo operan en actos de mediación. Quiero que vayan conmigo a sus confesiones para que leamos este párrafo breve que dice así: Cristo, la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, siendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, que es propio de una naturaleza, algunas se atribuyen las escrituras a la persona nominada por la naturaleza. Entonces, hermanos, vamos a profundizar en esta afirmación, en este párrafo, para que podamos ver con más claridad lo que está haciendo nuestra confesión es retomar el tema principal del párrafo 2. Aprendimos que Cristo el mediador es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que la esencia de lo que aprendí en esta ocasión. En esta ocasión lo que vamos a hacer es
retomar ese tema, pero ahora vamos a ver cómo esas dos naturalezas que están en Cristo operan de una manera eh, importante que tenemos que entender. En esta ocasión aprendimos o, le dimos el nombre de la unión hipostática, que en pocas palabras significa que en Cristo hay dos naturalezas, tal como lo dice nuestro párrafo 2, cuando dice de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único mediador de Dios y hombre. Eso es el concepto de la unidad estática, que hay una persona y esa sola persona tiene dos naturalezas, que es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, esta doctrina es fundamental para la fe cristiana. En este caso es fundamental para comprender la obra de mediación de Cristo. Entonces, era necesario que Cristo el mediador fuera, como en el primer párrafo, él fuera Dios, pero también que él fuera hombre. Tenía que ser Dios para poder pagar nuestra deuda y tenía que ser hombre para poder representarnos de Dios. Y lo que está haciendo este párrafo 7 es profundizar en este tema para que entendamos con mayor precisión la manera en la que ambas naturalezas operan para que, como lo vimos lo podemos deducir del párrafo 2, para que no separemos ni mezclemos, confundamos las obras de sus dos naturalezas. Esa es podríamos decir que esa es la médula central de este párrafo, que aprendamos que así como sus dos naturalezas no se mezclan de una manera tal que se juntan y ya forman una tercera forma de naturaleza, porque si dijéramos que Dios es Dios más hombre, entonces estaríamos juntándolas de tal manera que estaríamos haciendo otra cosa extraña. Estamos diciendo que Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre, que sus dos naturalezas no se confunden, no se mezclan ni se suman. Entonces, de la misma manera sus obras, las obras que hace Dios, naturaleza de- divina, no se mezclan con sus obras en naturaleza humana y tenemos que ver cómo es que esto opera. Quisiéramos resumir lo que contiene nuestro párrafo, podríamos decir que básicamente aborda dos puntos. Primer punto, que ambas naturalezas en Cristo operan en conjunto para obrar la reconciliación según lo que es propio de cada una de ellas. El segundo punto será que debido a que Cristo es una sola persona, en esa sola persona están dos naturalezas, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la naturaleza. Eso es un poco difícil de leer a primera vista, pero vamos a tratar de entenderlo conforme avance el estudio. Que vamos a desglosar cada punto. El primer punto ya les mencioné y el segundo con la esperanza de tener un mejor entendimiento del párrafo. El primer punto dice que Cristo en la mediación actúa conforme a ambas naturalezas, siendo por medio de cada una lo que es propio de ella. Y aquí, hermanos, creo que sería muy bueno que recordemos a qué nos referimos con el término naturaleza. Hablamos de ese término y tal vez no lo estamos definiendo o no lo estamos entendiendo correctamente, pero básicamente cuando hablamos de naturaleza en este contexto, nos estamos refiriendo a las características esenciales y a las propiedades inherentes de un ser o de una cosa. Estamos hablando de las características esenciales
y las propiedades inherentes de ese ser y de un ser o de una cosa. En este caso, podríamos hablar de diferentes naturalezas, podríamos hablar de diferentes seres o de diferentes cosas, podríamos hablar de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, de la naturaleza angelical, etcétera. Podríamos hablar de que todos los seres tienen su naturaleza. Entonces, lo que significa cada ser o cada cosa tiene una esencia, tiene propiedades que lo caracterizan para ser lo que es. Por ejemplo, la naturaleza divina tiene características tales como la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad. Esas son características y propiedades que solo le pertenecen a la naturaleza divina y no pueden ser atribuidas a ninguna otra naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza humana, podemos decir que sus características, propiedades, es que tiene capacidades tal vez para razonar, para sentir, para comunicarse, para socializar. La naturaleza humana tiene propiedades que la naturaleza divina tiene. La naturaleza humana puede morir, por ejemplo. La naturaleza divina no puede morir. Entonces, cuando hablamos de naturaleza en términos filosóficos, estamos hablando estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es ese ser o qué es esa cosa? ¿Cuáles son sus características de su naturaleza? ¿Qué es lo que caracteriza a ese ser? De manera que en la persona de Cristo hay dos naturalezas distintas que no se mezclan, que no se suman, se confunden. Propiedades divinas actúan según lo que es propio de ellas y al mismo tiempo sus propiedades humanas actúan según lo que es propio de ellas. Espero que hasta aquí vayan siguiendo lo que estamos tratando de explicar. Cada naturaleza tiene carácter, o la naturaleza como tal son esas características o propiedades esenciales de ese ser. Como en Cristo hay dos naturalezas, tenemos que verlo así, como un todo. No podemos mezclar sus propiedades divinas con sus propiedades humanas, aunque la unión que hay en Cristo es, es todavía un misterio y seguirá siendo un misterio para las criaturas. Es algo difícil de comprender para nuestra mente humana. Lo que queremos en este caso es aprender a distinguir cómo es que cada una de sus naturalezas opera según lo que es propio de cada una. En pocas palabras, naturaleza humana no puede hacer lo que hace su naturaleza divina, y viceversa, su naturaleza divina no puede hacer lo que hace su naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, Cristo en su naturaleza divina es eterno. Eso lo sabemos, Dios es eterno. La naturaleza de Dios es que Él no tiene principio, no tiene final, es eterno. Pero la naturaleza humana de Cristo tuvo un principio. La naturaleza humana de Cristo fue engendrada en el cuerpo de una mujer, tuvo un principio. Entonces, ahí es donde vemos cómo cada naturaleza opera según lo que es propio de cada una. No podríamos mezclarlas porque si mezcláramos eso tendríamos que decir que en este caso el cuerpo o la naturaleza humana de Cristo también es eterna. Entonces no podemos hacer eso, tenemos que distinguir que su naturaleza divina es eterna, pero su naturaleza humana no lo es. Y así se aplicaría a todos y cada uno de los atributos, tanto divinos como humanos, en la persona. Cada naturaleza hace lo que tiene que hacer. Su humanidad no puede hacer lo que hace su divinidad ni viceversa. Y Jesús como hombre, por ejemplo, podía llorar. Jesús como hombre podía sufrir, incluso pudo morir. Pero su naturaleza divina no está sujeta a los mismos, tiene las mismas características porque es Dios.
Entonces, Dios no puede ser movido por las mismas pasiones, tampoco puede morir. Dios no puede sufrir, no puede llorar, no puede morir porque Él es Dios. Entonces, espero que ahí comiencen a ver el por qué es importante ver este punto, porque cuando vemos en las Escrituras que se habla de Jesús, se nos dice que Jesús murió, van a decir cosas como, entonces si Él murió, no puede ser Dios, que Dios no muere. Entonces empieza a haber una serie de confusiones porque se mezclan las propiedades de cada naturaleza. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que Jesús en su naturaleza divina es omnipresente. Jesús como Dios está en todo lugar, pero en su naturaleza humana Él no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Él era igual que nosotros, que tenemos que estar con todo nuestro ser en un solo lugar, en un solo momento. No podemos estar con todo lo que somos en muchos lugares a la vez. Entonces, lo que la confesión nos está enseñando aquí, hermanos, es que no debemos confundir las obras de cada naturaleza. No debemos mezclarlas. No debemos tomar las obras de la naturaleza divina y confundirlas con las de la naturaleza humana ni viceversa. Y además lo que nos está tratando de llevar la confesión es a que consideremos a la persona de Cristo como un todo para que veamos cuán necesario era que hubiera estas dos naturalezas en el mediador. Era necesario que Él fuera el Dios hombre. En una sola persona hubiera estas dos naturalezas, para que nos asombremos de Él, porque en esta manera tan perfecta en la que están unidas sus naturalezas, es que se hace posible nuestra reconciliación con Dios, como ya lo hemos mencionado. Si no fuera por esta unión tan perfecta, no sería posible la reconciliación entre los hombres. No fuera porque Él es Dios, Él no podría haber pagado nuestra culpa, no podría haber eh, entregado o pagado, satisfecho las demandas de la justicia de Dios. Si Él no fuera hombre, igual a nosotros en carne, no podría ser un representante que nos pudiera acercar a Dios ni reconciliarnos con Él. Pero esta doctrina, hermanos, la que estamos aprendiendo hoy, también nos ayuda a no cometer errores. Que si no entendemos que cada naturaleza opera según sus propias características, terminaremos yéndonos a extremos equivocados, terminaremos cometiendo errores muy graves, cayendo en herejías fatales. Terminaremos, por ejemplo, negando la deidad de Cristo o elevando su naturaleza humana por encima de lo que en realidad es de una manera inadecuada, atribuyéndole, por ejemplo, a su humanidad características que no le corresponden o viceversa, atribuyéndole a su deidad características que no corresponden. Por ejemplo, lo que les dije hace un momento, si la escritura dice que Jesús murió y nosotros afirmamos que Él es Dios, podríamos decir, pero ¿cómo pudo morir? Tal vez no murió, tal vez solamente fue una representación, algo simbólico, tal vez en realidad no murió. Pero si eso fuera así, entonces no murió Cristo, entonces vana es nuestra fe. O por ejemplo, si alguien dijera, si Jesús nació de la mujer, no puede ser Dios porque tuvo que tener un principio. Pero ahí queda claro que lo que tuvo el principio fue naturaleza humana. No estamos confundiendo a su deidad cuando decimos que nació de María. O alguno podría decir que el cuerpo de Jesús era eterno porque Él dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58.
Y esas son cosas reales, son cosas que las personas llegan a creer o cosas que llegan a usar incluso en el evangelismo para decir, ¿ves? Él no es Dios. ¿Ves? Tiene superpoderes o es diferente. Empiezan a hacer eh, conclusiones que no tienen nada que ver con las escrituras. Y así como eso, hermanos, podríamos citar un montón de ejemplos en los que las escrituras llegan a ser mal interpretadas por no entender que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, cada una de ellas opera según es apropiado de ella. Para evitar este tipo de errores, la confesión añade nuestro segundo punto, que es una aclaración adicional que puede ayudarnos a entender mejor este asunto, que es el segundo punto es que debido a Cristo es una persona que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Creo que esta aclaración es importante para que podamos aprender a interpretar correctamente las escrituras. Y para poder entender esta segunda parte, creo que es necesario ahora aclarar a qué nos referimos con persona, para poder entender mejor a qué se refiere la confesión cuando dice lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Que de otra manera, si no entendemos este otro concepto, podríamos llegar también a cometer errores. Podríamos incluso pensar que como él es Dios y hombre, entonces él es dos personas que están juntas. No tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de persona. Como ya dijimos, cuando hablamos de naturaleza, el concepto de naturaleza responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es ese ser o qué es esa cosa? Pero cuando hablamos de la persona, respondemos a la pregunta ¿quién es ese ser o quién es esa cosa? Espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Es diferente hablar de la persona porque cuando hablamos de la persona estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de, de un individuo, de algo, más bien de alguien que tiene una conciencia de sí, de su propio ser. Entonces, Cristo con dos naturalezas, perdón, debido a que Cristo es una persona con dos naturalezas, la manera en la que nos expresamos de Él podría llegar a ser confusa. Que no estamos acostumbrados a pensar así, no hay otro ser que tenga esas dos naturalezas, sino solo Cristo. Cuando nos referimos a una persona igual a nosotros, no tenemos este conflicto de que cuando estamos refiriéndonos a Él, estamos hablando de una persona igual a nosotros. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un ser que es totalmente distinto a nosotros, que no podemos ni siquiera comprender cómo es que la naturaleza divina está unida con la naturaleza humana. Entonces, cuando nos expresamos de Cristo puede llegar a ser confuso. Y si no distinguimos que una cosa es que es una persona y que son dos naturalezas, vamos a terminar haciendo eh, afirmaciones incorrectas o, o simplemente comprendiendo erróneamente la obra de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la persona, aquí es donde es importante darnos cuenta, cuando estamos, muchas veces las escrituras describen una obra de Cristo. Cristo hizo esto, Cristo hizo lo otro, pero cuando está hablando, la escritura está describiendo a su persona, se está dirigiendo a lo que hizo su persona. No está describiendo su deidad, ni está describiendo su naturaleza. ¿Sí me explico?
Está hablando específicamente de la persona, de las obras que hizo esa persona, y tenemos que considerar, es que esta persona tiene dos naturalezas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con la esperanza de que pueda eso quedar más claro. Pero entonces, cuando las escrituras nos hablan de Cristo, de la persona de Cristo, no nos están hablando de sus atributos. Es diferente cuando la escritura afirme, por ejemplo, que Él es todopoderoso, que Él creó el mundo. Ahí ya está hablando específicamente de lo que Él hizo en su naturaleza divina y está siendo más claro. Pero eh, cuando las escrituras hablan de Él, muchas veces están hablando del sujeto particular en el que se manifiestan las dos naturalezas. Está hablando de una persona, el Dios hombre. Y eso espero que quede claro cuando veamos los ejemplos. Esta distinción es importante porque todo lo que podemos afirmar acerca de las naturalezas de Cristo, se lo podemos atribuir a un solo sujeto, a una sola persona. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que a la persona de Cristo se le pueden atribuir características divinas, se le pueden atribuir características humanas, pero es la misma persona de la que estamos hablando. Podemos decir Jesús es omnipotente. Podemos decir Jesús murió. Y las dos frases son correctas porque estamos atribuyéndole cosas que son de su naturaleza humana y de su naturaleza divina. Podemos decir, por ejemplo, Jesús, quien es Dios, sufrió y murió. Eso es correcto. Podríamos decirlo así, Jesús, quien es Dios, sufrió y murió. Pero no podríamos decir que la divinidad de Jesús sufrió y murió. Eso ya sería correcto. Lo que afirmamos cuando decimos que quien es Dios sufrió y murió es básicamente que en su persona hay dos naturalezas, que no estamos diciendo que su naturaleza humana murió, sino que lo que murió fue lo que podía morir en su naturaleza humana. ¿Sí? ¿Están siguiendo, hermana? Entonces, la unión de estas naturalezas, estas dos naturalezas es tan estrecha que cuando nos referimos a Él en ocasiones tendremos que hablar de sus atributos divinos o de sus características humanas o de sus títulos humanos, como por ejemplo usar el título el Hijo del Hombre. Y siempre que hablemos de Él, tenemos que tener en cuenta que cuando enfatizamos alguno de sus atributos divinos, no estamos diciendo que su naturaleza humana tiene esos atributos divinos. Cuando estamos hablando de algún rasgo humano de Cristo, no estamos afirmando que su naturaleza divina comparte ese mismo rasgo del que estamos hablando. Cada naturaleza siempre obra según lo que es propio de cada una de ellas. Veamos algunos ejemplos como los que nos presenta la confesión ahí. La confesión tiene dos referencias. La primera es Juan 3:13. Quiero que lean conmigo Juan 3:13 que dice, espero a que todos estén. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hombre está en el cielo. Aquí la escritura está afirmando o hablando de que Cristo descendió del cielo. Y aquí es donde debemos comenzar a distinguir que aunque se usa el término hijo del hombre, dándonos a entender la humanidad de Cristo, no está diciendo que la naturaleza humana antes estaba en el cielo y descendió, bajó a la tierra, sino que
nos está diciendo que la naturaleza, que la naturaleza de humana de Cristo tuvo que tener un principio, si no, no sería humano como nosotros. Otra referencia que hacen la confesión es Hechos 20:28, que dice, Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por sangre. Y la traducción no nos ayuda a ver claramente que los autores de la confesión cogieron este texto, pero el texto que ellos tenían en inglés cuando escribieron la confesión literalmente dice para apacentar a la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. Entonces, en el inglés que los autores de la confesión tenían, era más evidente para ellos que aquí se estaba haciendo referencia, este texto estaba haciendo referencia a la deidad de Cristo. Y está diciendo que Dios con su sangre compró a la iglesia. Entonces, para cualquier mente humana eso puede sonar extraño. Porque la deidad no tiene sangre, la deidad no tiene cuerpo, la deidad no sufre, la deidad no muere. Por lo tanto, ¿cómo la escritura puede decir que Dios compró con su sangre a la iglesia? Entonces aquí es donde tenemos que aprender a distinguir que aunque la escritura habla de la sangre de Dios, no está hablando de Cristo en su naturaleza divina, está hablando de su persona, la cual tiene ambas naturalezas. Por eso es posible hablar de él, como dice nuestra confesión. Espero que eso aclare por qué la confesión dice lo que dice. Que, debido a que alguien puede leer la segunda, aunque. Se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Exacto. Ahí, este ejemplo de Hechos 20:8 es un claro ejemplo de lo que dice la confesión. Aquí se está hablando, se está denominando a Cristo, a la persona de Cristo con la naturaleza divina, pero se está atribuyendo algo que hizo con su naturaleza humana. Es debido a la unión que hay en esta persona, pero no está afirmando que Dios en su divinidad tiene sangre. Espero que eso, claro, no toda confianza. Suceder de vista que es una sola persona y dos naturalezas. Exacto. Es intercambiable en el sentido de que cuando se habla de las naturalezas, se atribuye a su persona, se pueden intercambiar, se puede hacer hablar en términos intercambiables. Lo que no podemos intercambiar es naturalezas. No podemos intercambiar y decir la naturaleza divina sufre, la naturaleza humana es omnipresente. Eso no lo podemos, no podemos hacer ese tipo de afirmaciones, ¿sí, hermano? Aunque a veces en la escritura diga Dios se arrepintió en su corazón, ¿no? O sea, cuando se supone que nuestro Padre también siente dolor, ¿no? Cuando ve el pecado y así, aunque sea eso, no. Es que a veces dice, Dios se arrepintió en su corazón, o sea, que él tiene también pues esos sentimientos, ¿no? De dolor, de arrepentimiento. O sea, estrictamente hablando, no es así. La deidad no tiene estas pasiones que tenemos nosotros. Cuando la escritura habla así, lo habla en términos antropomórficos, como dándonos a entender algo de la naturaleza divina con algo que nosotros entendemos. No quiere decir que Dios
sea igual a nosotros y que se arrepienta igual que nosotros, que sienta tristeza igual que nosotros. Eso no pasa en la deidad, pero la Escritura usa esas expresiones para que nosotros tengamos por lo menos una claridad, como si estuviera usando un lenguaje de bebé para que una criatura eh, torpe pueda entender algo que me pasa su. Caso del pasaje de la expresión del vino, la expresión del vino, la boda de Caná. La persona es Cristo, pero los espíritus divinos logran ese diario, ¿no? Sí. Bueno, continuamos, hermanos. Dice, por eso la confesión dice eso que acabamos de leer, que aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas se atribuyen las escrituras a lo que a la persona denominada por la otra naturaleza. Es decir, las dos naturalezas de Cristo están unidas de tal manera, cuando se habla de ellas, no debemos de perder de vista dos naturalezas. Por lo tanto, habrá ocasiones en las que la Escritura hablará de lo que es propio de la naturaleza divina, aunque se esté refiriendo a la persona de Cristo con términos que nos recuerden a la naturaleza humana, viceversa. Voy a repetir eso, aunque se esté refiriendo a la persona con términos que nos recuerdan a la naturaleza humana, está hablándonos de todo el ser de Cristo, ¿no? Está describiendo la naturaleza humana, está describiendo lo que la persona hizo, lo que la persona eh, está haciendo, ¿no? Esto es lo que en teología se llama comunicación de propiedades. Es decir, que las propiedades, características de una u otra naturaleza se pueden atribuir a la persona de Cristo de forma intercambiable, como lo dice el hermano Eugenio. Perder de vista, cada naturaleza opera según lo que es propio de ella. A eso nos referimos con con comunicación de propiedades, hablando de las propiedades divinas y las propiedades humanas de Cristo. Se pueden atribuir a la persona de Cristo de forma intercambiable sin perder de vista que Él es Dios hombre, que tiene dos naturalezas. Y eso es un término que se utiliza para describir esto que estamos enseñando, que es decir, que las propiedades o las características de una u otra naturaleza se pueden atribuir a la persona de Cristo de forma intercambiable, pero sin perder de vista que en Cristo hay dos naturalezas. Es decir, a Cristo podemos atribuirle propiedades humanas y divinas por igual. Podemos decir que Cristo tiene cuerpo humano sujeto a debilidad. También podemos decir que es omnipotente y eterno. Lo que no podemos decir es que la naturaleza divina de Cristo está sujeta a las debilidades del cuerpo humano. Tampoco que el cuerpo humano de Cristo tiene propiedades divinas. ¿Queda claro, hermanos? De manera que cuando leemos textos como Juan 8:58, que dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ya no vamos a apresurarnos a concluir que la Biblia dice que el cuerpo de ya antes de Abraham. O cuando vemos que Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Ya no vamos a apresurarnos a concluir que Jesús no es omnisciente porque Él dijo que solo el Padre conoce. Esas son afirmaciones que hacen muchas veces evangelistas. Te citan pasajes como esos y te ves, no es Dios. Automáticamente toman esas conclusiones porque no están viendo la manera en la que
se comunican estos atributos de las naturalezas. Acabas de decir de que solamente el Padre no conoce el tiempo. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicas? Repíteme. Sí, no podemos concluir que Jesús no es omnisciente hablando de la persona de Jesús. O sea, Él es una persona y tiene dos naturalezas. Su naturaleza divina tiene todos los atributos de la naturaleza divina, pero su naturaleza humana no comparte las cosas de la naturaleza divina. La naturaleza humana no sabe todas las cosas. Su naturaleza humana no está en todo lugar. Su naturaleza humana no es eterna, no es omnipresente. Entonces, en ese sentido, Jesús no sabía ese día en términos humanos, pero él no podemos separarlo de su deidad. Él es omnisciente y sabe todas las cosas y sabe ese día, pero en este caso él está hablando en términos de su humanidad. El contexto particular, ¿no? Sí. Entendiendo que sus atributos divinos y su naturaleza humana pueden ser intercambiables. Su naturaleza divina efectivamente sí sabía el momento de la hora, pero el contexto no era prudente en ese momento. Hacerlo saber, es posible. No es que no lo quiso saber, sino, o sea, él no está mintiendo ni está diciendo cosas, o sea, simplemente está dándonos a entender eso, que Dios es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es lo que hacen las escrituras al hablar de esta manera. No tratar de confundirnos. Eso es lo que justamente seguía en diapositivas, que para que lo que la escritura hace al hablar así de esta manera no es tratar de confundirnos ni llevarnos a pensar que la naturaleza de Cristo está fluctuando así regularmente entre lo divino y lo humano. Y la persona de Cristo fuera así como un ser fluctuante que a veces es divino y a veces es humano y a veces parece más hombre y a veces parece más Dios. Lo que la escritura nos está dejando claro es verdaderamente Dios, Jesús es hombre y él era un hombre así como nosotros. Por eso era tan asombroso para las personas de su época las afirmaciones y muchas cosas que veían en él, porque como dice la escritura, él no tenía hermosura en él para que no había algo que lo hacía ver brillante, así como que se veía que era un hombre divino, se veía como un hombre como todos nosotros y por eso la escritura habla en términos, sí, hermana. Yo tengo una duda. ¿Cómo se podría explicar la voluntad? ¿Cómo la voluntad? ¿Cómo manejaría entonces la voluntad humana y la voluntad divina? O sea, ¿cuándo usar atributos divinos y cuándo humanos? Eso no podemos saber, ¿verdad?, cómo funciona. Pero en un contexto así, en algún ejemplo concreto. La voluntad de Dios, ¿cómo lo manejaba? ¿Como una voluntad humana, como una voluntad divina cuando él obedecía? Pues Entiendo exactamente qué es lo que, pero en Cristo no hay no hay dos voluntades. Él está simplemente, es por eso que la unión hipostática de Cristo es un misterio para nosotros, porque no se juntan sus naturalezas al grado de que se suman y se convierten en algo más, pero tampoco las separamos es que Cristo tiene dos voluntades o, o, o- o no podemos decir que su voluntad humana tenía algo en contra de la voluntad divina. No podemos hablar en esos términos porque
no es posible. Es una unidad misteriosa que no podemos desglosar ni seccionar para ver cómo es que todo funciona. Eso no es lo que la Escritura trata de decirnos. O sea, la Escritura nos da pistas de que en Cristo están dos naturalezas, pero no como para que nosotros podamos o queramos comprenderlo todo al 100%. Podemos comprender cosas, principios, de que no podemos mezclar atributos de Dios con atributos de hombre, pero no podemos ir más allá de lo que la Escritura. Entonces, para concluir, hermanos, cuando la Escritura nos habla así, lo único que está haciendo es que tengamos en claro que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, que gracias a eso él era el único capacitado para ser el mediador entre Dios y los hombres. Eso es la esencia de esto, que aprendamos a deleitarnos en la persona de Cristo, que es misteriosa para nosotros, pero que gracias a eso es el único capaz de salvarnos, porque Él es Dios y Él es hombre, 100% Dios, 100% hombre, o como dice la confesión, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no medio Dios y una mezcla ni dos personas distintas que se ponen de acuerdo y que debaten para llegar a un acuerdo. Es una sola persona. Entonces, de esa manera es que Cristo es el único capacitado para ser nuestro Salvador. Y aunque es misterioso en muchas áreas, para nosotros simplemente es un deleite que Él nos haya salvado. También es un deleite o es un motivo de adoración el que haya cosas que no podemos con Él. Eso infunde temor y reverencia en nuestros corazones para que lo adoremos como Él es, sin ir más allá de lo que nos. Bueno, eso sería todo lo que yo tengo. No sé si alguien tenga alguna otra duda o con eso. Sí, hermano. Que a lo mejor es difícil de contestar, pero bueno, está claro que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La humana sí tuvo un principio, la divina no, es eterno, ¿no? Pero la humana va a tener un fin, ¿no? Porque ahorita entendemos que está sentado a la derecha del Padre y es mediador entre Dios y los hombres, pero su oficio de mediación va a tener un fin. Entonces, pues que obviamente esto tendría que ver con el final del tiempo, pero va a dejar de tener ese oficio de mediador, ya no va a ser necesario, no es algo que sea permanente y eterno. Entonces, en ese momento ya no necesitaría ese cuerpo con el que se presentó a los apóstoles, porque al final de cuentas es un cuerpo como el de nosotros, pero modificado, ¿no? Lo que estamos entendiendo. Por eso entiendo que es una pregunta difícil, pero como no he tenido tiempo de hablar, me lo puedes contestar. O sea, yo sé que él sigue siendo hombre, sigue teniendo un cuerpo y es un cuerpo glorificado. En ese sentido, yo creo que él va a seguir así, aunque su mediador ya no sea exactamente la misma, pero él sigue siendo nuestro mediador, o sea, sigue siendo el que nos acerca a Dios. Esa mediación, o sea, ya o eres algo o no eres algo, ¿no? O sea, ya no vas a tener que mediar por nada.
refiriéndose a la criatura angelical, Cristo es la manera en la que los ángeles pueden acercarse a Dios. Cuando nosotros estudiamos quién es Dios en sí mismo, nos damos cuenta que no hay forma, no hay manera, no solamente por el pecado, sino por quién es Dios, de que la creación, la criatura pueda conocerlo. Si nosotros deduciéramos que solamente es por cuestión del pecado, entonces los ángeles no tendrían que estar adorando a Cristo como persona y ellos conocerían al Padre como tal. Pero la Biblia nos enseña que nadie puede conocer al Padre como Él es, y que la única manera para acercarse a Dios es a través de Cristo. Pero esto no solamente es dado al hombre, sino incluso a la creación angelical. La manera en la que los ángeles pueden acercarse a Dios es incluso en Cristo. Ellos no están delante del Padre, ellos están delante del Cordero. Entonces, a lo mejor debería de preguntarse qué textos nos llevan a concluir que la naturaleza en la cual Cristo, la cual Dios se ha presentado a su creación como hombre, nos enseña que cesará. A lo mejor a mí me pone a pensar qué textos nos enseñan que su mediación como hombre cesarán. O sea, qué textos pudieran venirnos. Sí, esa era la pregunta, pues, que vamos a nosotros a tener este cuerpo glorificado en algún momento, y ya no, ya compartiremos esa misma naturaleza junto con él, esa naturaleza del cuerpo glorificado. Pero lo que sí me hace ahorita es lo que estábamos comentando, de que inclusive los ángeles no se presentan ante él y se cubren y demás, o sea, ante su gloria, ¿no? Sí, o sea, no había manera de que estuvieran frente a él, ¿no? Y bueno, en el libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero obviamente nosotros estamos cubiertos de esa santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero asumía yo también que eso, de alguna manera, esa mediación, precisamente al romper el velo, pues ya tenemos acceso directamente al Padre también, ¿no? Entonces pudiéramos utilizarlo de esa otra manera de verlo, pero pues, no encontraba yo un texto donde dijera que hubiera ese oficio de mediador cesar, aunque lo veía ya innecesario cuando estuviera todo glorificado. De hecho, hay muchos textos antiguos testamentarios y nuevos testamentarios en donde la promesa que se le está dando a la criatura, y a lo mejor ahí es donde necesitamos enfatizar un poquito más para poder entender todo lo que la confesión nos está diciendo. El pacto, el mediador, etcétera, 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 es solo por el simple hecho de que Dios en su benevolencia quiso condescender con la criatura. Pero la majestad de Dios es incomprensible para la criatura, y la manera en la que a Él le complace condescender es a través de Cristo. Ahora, ¿por qué digo hay muchos textos? Porque si nosotros nos vamos a lo que son llamadas las teofanías, las teofanías son manifestaciones que incluso muchos le llaman cristofanías, pero al final de cuentas, indiferentemente de si consideramos un cristofanías o no, son manifestaciones en condescendencia para criaturas limitadas, finitas, en este caso pecadoras, de manifestar algo que simplemente es imposible que nosotros podamos entender. La oración de Salomón acerca del templo, de la manifestación de la gloria en el templo, nos deja ver que lo que es Dios es mucho más grande que nosotros podemos entender. En cuestión de nosotros lo limitamos en algo palpable o tangible porque nos habla de sus perfecciones, pero sus perfecciones no tienen principio ni fin. Entonces, lo que Dios es simplemente inconcebible para la creación, y en su condescendencia Él ha placido mostrarse a su creación solamente a través de Cristo. Entonces, meditamos un poco en eso del Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, y luego lo que nos dice el libro de Apocalipsis, de cómo las cosas cuando sean restauradas y todo esté nuevamente
como fue prometido ser, el que va a estar en medio de su pueblo es el Cordero de Dios, es Cristo, es el Rey proclamado. Entonces, vemos en todas esas cosas que por la majestad y la gloria de Dios, lo que la iglesia o el pueblo de Dios de todos los tiempos verá cuando se establezca en la tierra es a Dios, pero no a Dios el Padre, porque nadie puede verlo, es a Cristo. Y eso no viene un texto no va a concluir, porque dice que eso será por los siglos de los siglos. La manifestación para la criatura que Él ha decidido salvar en todos los tiempos va a poder tener comunión plena con su Dios a través de su Rey. Pero en su oficio de abogado en relación a los pecadores, porque se supone que ya no vamos a ser pecadores. Entonces, eso es a lo que me refería en ese sentido. Pues ya no vamos a necesitar ese oficio de mediación como abogado entre pecadores, porque ya no vamos. Pero sí como creación. Claro. O sea, como él va a seguir siendo nuestro mediador ante Dios como creación. Esa parte es la que ahorita apenas la estoy entendiendo que pudiera ser así, aunque no me quedaba claro algún texto que lo dijera específicamente. Perdón, una chiquitita. Ahorita lo que mencionaba de la preencarnación, la reencarnación de Cristo, ¿no? Que en la Biblia hay varios, se le conoce como el ángel de Jehová, por ejemplo cuando lucha con Jacob. Entonces ahí cómo podemos explicar por qué él no tuvo un principio antes de que naciera de María como hombre, pero sí se manifiesta como en carne en algunas ocasiones. Es como el tipo de... Ese ya estuvo más difícil. Porque es misericordioso, ¿no? Y se dejó mexicar. En esos casos no se encarnó, sino era una, sabemos literalmente, pero no encarnado. Era él, pero ¿Cómo lucharon? O sea, También. imagínate. Pero dudo mucho que se encarnara presente, pues se muere. Es un tema difícil y pues vamos a orar para que el Señor siga dando gracia y amado Señor, te damos muchas gracias por nuestro cuerpo, no parte porque tú eres vamos que podamos crecer en para templar y darte palabra por lado, dar con bien casas, protegidos sean dados para